contentos en Dios por todo lo que Él nos está brindando hasta este momento. Un día especial, donde algunos están con sus compromisos laborales, día de elección también, pero felices en Dios, amén, porque podemos elegir a nuestros gobernantes, nos gustan después o no nos gustan, pero es lo que nosotros elegimos, amén. Entonces, gracias a Dios por este privilegio que Él nos permite tener en este día. Pero en este lugar estamos para alabar, para adorar su nombre, para que el Señor nos siga ministrando. Ha habido muchos testimonios de todo lo que el Señor ha estado haciendo en este tiempo y lo que creemos que el Señor va a seguir haciendo. Amén. Tengo mi Biblia abierta al libro de Mateo capítulo 20, versículo 1, si usted quiere buscarlo por ahí. Mateo 20, 21, amén. Esta semana también estuvieron las mujeres de reunión especial, reunión de mujeres, estuvo muy lindo, estuvieron compartiendo varias hermanas, a pesar de la lluvia, pero es un día precioso donde las siervas del Señor se reúnen a tratar temas de mujeres, a hablar. Me contaron que estuvo muy bonito, amén. Creemos que el Señor va a seguir trayendo más bendiciones. Libro de Mateo, capítulo 20, amén, versículo 1. Gracias a Dios por la vida de Lindy y Nahuel, también que pudieron venir a pesar de la lluvia. ¿Lo tienen, amén? 21. Dice así, los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11 halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche y el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. ¿Podemos decir amén a la palabra de Dios? Es palabra de Dios, recibieron pago justo, bendecido y multiplicado. ¿Decimos amén? Así es nuestro Dios que da abundancia, nuestro Dios que da bendición. Me acordaba otro día de un chiste donde dice que había un hombre que entraba en una ferretería y estaba el ferretero atendiendo. Entonces dice que él le entra y le pregunta y le dice: señor, ¿será que me podría vender unos clavos? Y le dice el ferretero: clavos, no estamos teniendo en este momento clavos. Le dice: y bueno, ¿y será que estoy buscando entonces unos tornillos? ¿Será que me podría vender? La verdad que tornillo, como ser tornillo justo, no estamos teniendo en este momento, le dice. Bueno, entonces, ¿sabe que precisaba también otra cosa? Un martillo necesitaba. Y le dice: martillos, la verdad que martillo tampoco estamos teniendo, le dice. Dice: ay, bueno, y otra cosa, un serrucho, ¿será que serrucho, como ese serrucho justo en este momento me agarra, no estoy teniendo, le dice. El profe enojado le dice, pero no tiene nada, le dice, ¿por qué entonces me agarra y cierra nomás y se va y listo? Y le dice: la verdad que cerraríamos, pero la verdad que ni candado no tenemos, le dice. No tenía nada el ferretero. Entonces cuando nosotros vamos a esta palabra, es una palabra especial. Cuando nosotros vamos a una parábola en la Biblia, una parábola es un cuento, una historia ficticia, como una alegoría que cuenta a alguien para revelar una realidad espiritual o para revelar una enseñanza espiritual. Jesús se movía mucho con las parábolas y eran generalmente historias que la gente podía entender, historias que las personas podían comprender, que era común a cada uno de ellos, pero que era inventada, era con una ingeniosidad para tratar de revelarles algo que estaba escondido y que era espiritual. Revelaba una realidad espiritual o una verdad espiritual o una ley espiritual de parte de Dios. Por eso, cuando Jesús cuenta las parábolas, Él las inventaba, Él las ideaba y Él las contaba de esa forma, tratando de impactar de una manera especial. Contaba cosas comunes con algunos detalles. Entonces, cuando uno ve este pasaje, uno puede ver que a lo mínimo tiene 3 peculiaridades raras en la parábola. A pesar de cosas comunes
que ellos la entendían y que tiene una revelación espiritual. Generalmente cuando habla de padre de familia, de hombre, de dueño, está hablando generalmente de Dios. Cuando habla de una viña, o de una vid, o de una labor, está hablando de la obra de Dios, de algo que Dios está haciendo. Muchas veces la vid simboliza la iglesia, habla de una labor. Cuando habla de los obreros o de las personas, está hablando de las personas, sean nosotros, sean cristianos, sean no cristianos, está hablando de personas comunes. Entonces en este pasaje Jesús a propósito cuenta esta historia y dice, había un hombre, un padre de familia, que tenía una viña y que llegó el tiempo de cosecharla. Entonces hasta ahí va bien, era normal, era común. Y a la mañana, cuando va a buscar obreros, este hombre sale muy temprano y llama a los obreros a trabajar a su viña. Conviene en pagarle a cada uno de ellos un denario, que era el jornal común, lo que se pagaba normalmente a una persona que trabajaba por día. Era un pago común y normal, no había nada de raro. Sin embargo, dice que cuando él va a buscar a los obreros, los contrata, convienen ellos en un denario, los lleva a la viña y se ponen a trabajar. Pero ahí pasa algo extraño, porque al rato de que están trabajando ellos, el hombre vuelve a la ciudad, vuelve al pueblo y vuelve a buscar más obreros. A eso de las 9 de la mañana más o menos, él vuelve a buscar más obreros, a ver si encuentra a alguien esperando todavía. Y encuentra otras personas, y le dicen, ¿quieren venir a mi viña? ¿Quieren venir a trabajar? Hay una labor para hacer, les voy a pagar un denario al día. ¿Quieren venir? Y las personas le dicen, vamos, y vuelven a trabajar a la viña. El hombre va a la viña, espera un rato, pasan 2 o 3 horas, y ocurre algo raro otra vez, más raro todavía, porque a eso del mediodía, de las 12 al mediodía, este hombre vuelve y dice, voy a buscar más obreros, y comienza a recorrer y busca a algunos que pueda contratar y le dice, ¿quieren ir a mi viña a trabajar? Y lleva de vuelta. Luego vuelve a las 3 de la tarde, vuelve a buscar más obreros. O era una viña enorme, o era algo, no sé lo que estaba haciendo este hombre. Pero lo cierto es que lo más raro, y ahí donde entra ya, donde nuestro Dios es bastante loco a veces con las cosas que hace, y vuelve a las 5 de la tarde a seguir buscando obreros. Cuando llega a las 5 de la tarde, solamente quedaba 1 hora para trabajar. Entre que los va a buscar, entre que habla, entre que conviene un denario, entre que lo lleva, esa gente no trabajó nada. Trabajó unos minutos y ya llegó la hora de pagarle. Entonces ahí donde uno ve, donde vos decís, ¿qué simboliza esto? Qué raro, qué cosa lo que Dios estaba diciendo. Ya ir a buscar después del mediodía a un obrero ya era bastante raro. Mucho menos a las 5 de la tarde, nadie buscaba obreros a esa hora. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué es que habla esta parábola de ese? Y Jesús, a propósito, Él la inventó, Él la hizo así de la parábola. Él quería revelar algo, no es que se le escapó y le pareció. Él conocía cómo contrataban en ese tiempo a los obreros. Entonces Él sabía lo que estaba diciendo y sabía lo que Él quería impactar. Yo decía, Señor, ¿por qué buscás obreros a las 5 de la tarde, la hora 11? Y se dice bíblicamente que nosotros proféticamente somos los obreros de la hora 11. A ver, yo no sé cuándo sabía de eso. Somos los obreros del último tiempo, de la bendición final. Nosotros somos los obreros que trabajamos poco y ganamos mucho. Amén, es bíblico. Por eso algunos cuando me dicen, estoy orando por Dios, orá, porque para trabajar poco y ganar mucho, y ganar en bendición. Mi hermana Evelyn ayer salió y encontró plata. ¿Cuánto ya había perdido? Me parece unos 50 pesos. ¿Por dónde? ¿Por allá? ¿Por el alemán? Me parece que por ahí. El Señor te va a bendecir, te va a hacer encontrar dinero. Porque hay gente que piensa que cuanto más trabaja, mientras más hace. No, está bien, el trabajo es de Dios. Pero hay gente que se desdoma trabajando y no gana nada. Eso no es de Dios, eso es una maldición. Vos tenés que trabajar bien y ganar multiplicadamente en abundancia. ¿Cuántos entienden esto? ¿Me pueden decir amén? Pero yo decía, ¿por qué, Señor, los obreros de la hora 11? ¿Por qué sale a esa hora? Y Él me decía, porque cuánta gente ha pensado que el tiempo se le ha pasado, que el tiempo se le fue, cuando habla de tiempo está hablando de personas que piensan que ya su vida se le fue, que ya los momentos se le pasaron, allá los días se fueron. Y el Señor me decía, porque no hay viejos en mi viña, porque lo peor que está pasando en este mundo es la desocupación es mundial. Hay muchos países que tienen desocupación y no saben lo que van a hacer, pero lo peor que hay es la desocupación espiritual, y Dios todavía sigue buscando obreros. No importa tu edad,
edad, no importa tus años, no importa si sos joven, si sos viejo, para Dios vos sos un obrero útil en sus manos. Hay algunos que están pensando, ya se pasó mis años, se pasó mi edad, dicen, ya se fue, ya soy viejo. Vos tenés que saber que Dios aún a los viejos escoge para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Moisés a los 85 años vio la zarza arder y Dios le dijo, si quieres liberar a mi pueblo, yo iré contigo y haré cosas tremendas. Y aquel viejito, Moisés de 85 años, liberó a más de 3 millones de personas y fue un siervo de Dios tremendo. Amén. La Biblia habla de aquellos siervos de Dios que aún en la vejez fueron bendecidos, fueron multiplicados. Abraham a los 90, 100 años tuvo hijo y su hijo dice que tuvo una descendencia de milagros, de bendición, que hasta el día de hoy llega la bendición a nuestras vidas. La Biblia habla de Juan, el discípulo amado, había visto a Jesús, había caminado con Jesús, había visto a la iglesia, había predicado, había pastoreado, había ministrado. De última lo llevan preso a una cárcel en Patmos, en la isla de Patmos, y él dice, ya me jubilé, ya me quedo tranquilo. Pero dice la Biblia, yo Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, y Jesús le dijo, ven aquí, te voy a mostrar cosas tremendas, sube acá. Y dice la Biblia que Juan subió hasta el tercer cielo, y las más grandes revelaciones no las tuvo cuando tenía 20 años, las tuvo a los 90 años, y Dios le dio el Apocalipsis. Por eso el Señor me decía en esta noche, no pienses que vos sos viejo, no pienses que tus años pasaron, porque en Dios vos sos útil. En Dios vos sos un obrero útil. Y me hablaba el Señor y me decía, aquellas personas que aún piensan que a través de una situación dicen, no, tal vez hubiera venido en otro momento. Hay personas que a los 40 años ya piensan que son viejos. Hay personas que a los 30 años ya piensan, se pasó mi tiempo. Y Dios te dice, todavía estoy buscando obreros. Hay alguien que quiere trabajar en mi viña. En aquella época no sé cómo salía aquel señor a buscar, pero hoy me lo imagino que anda en una 4x4 buscando quién quiere trabajar en mi viña. Hay buena paga, hay salario digno, hay bendiciones sobremanera. Hay alguien que quiere trabajar. En este mundo los desechan a las personas, pasa una cosa y ya no sirve. Hay personas viejas que por ahí se sienten inadaptados, personas que se sienten menos, y Dios te dice, vos sos un obrero útil en este tiempo. Yo veo acá este lugar, este terreno que a nosotros nos vendió una viejita de 95 años. Las siervas de Dios que profetizaron sobre nosotros eran viejitas, ancianitas. Mi abuela, la que oraba por mí, era una ancianita, pero Dios utilizaba como sierva de Dios. Cuando nosotros fuimos a hacer el primer evento, acá el primero o segundo evento que íbamos a traer a un hermano, nosotros nunca traíamos siervos de Dios aquí a Sauce, pero había un sueño, había un plan y un proyecto de traer siervos de Dios aquí a este lugar, y nos largamos en eso. Lo primero que hicieron, un par de hermanos se enojaron porque queríamos traer siervos de Dios a este lugar. No nos apoyaron, nos abandonaron. Y nosotros nos quedamos medio ahí en el Bavia. Y yo tenía un dinerito ahorrado y no tenía tanta plata. Y me acuerdo que yo había llamado al hermano Samaniego, que era uno de los primeros que vino. Yo llegamos a largarnos en fe, unos milagros, y me dice Yoli, y yo estaba en la duda, porque yo tenía que ir a visitar a unos hermanos, y qué sé yo, ¿no es cierto? Porque si uno no visita a veces a los hermanos también, y tenía que haber un trabajo, y me dice Yoli, si vas al trabajo no puedes visitar a estas personas, pero vamos a orar al Señor, y Dios dijo, bueno, tenés que ir a visitar. Y fuimos a visitar, y había una viejita, una ancianita acá de la iglesia que ya partió con el Señor, que siempre la íbamos a visitar, pobre la abuelita. Y nosotros íbamos y la visitábamos, y venía la abuelita, siempre estaba acá los domingos trabajando y predicando del Señor, una sierva de Dios tremenda. Y vos sabés qué, yo tenía 150 pesos para el viaje de ida, de vuelta en el auto, para traer a los hermanos y para emprender todo el proyecto. No tenía más dinero, no había dinero en la iglesia, no había nada de dinero, se había gastado todo. Y voy a aquel lugar, y llego, bueno, cruzamos por enfrente de la casa de la abuelita. Ya que estábamos para visitar a la abuelita, dijimos, vamos a saludarla. Y sale, hermano, ¿cómo le va? Nos dice, Dios le bendiga. Yo tenía que salir a las 8 de la mañana, tenía que salir, partir para Cruzú. Nos abraza y dice, no sabe cuánto esperaba verlos. Fuimos a verle con Yoli. Tengo algo para darle, nos dice. A veces nos solía dar alguna ropa usada para darle. Ella esperaba una ropa. Saca un fajo de dinero, ya poca gente le contesto. Saca un fajo de dinero y me dice, hermano, estuvimos orando el jueves por el dinero que me tenía que venir, yo con esto colaboro para la obra de Dios. No sé si les va a servir, no sé si es útil, porque a veces los viejitos suelen tener esta frase, esta vieja anciana no sirve para nada, pero colaboro con esto. Así no sabía decir, y vos sabés que con Joey nos quedamos así, no hermano, no, dice, porque el Señor me bendijo con dinero, me pagaron retroactivo, yo pensaba cobrar un dinero, cobró miles, le dio a los nietos, compró muebles, compró cosas, y yo decidí en mi corazón apartar esto para Dios.
Me acuerdo que ese día salimos, por eso salimos cantando con lloro y alegría, porque Dios utiliza instrumentos útiles para sus manos. Por eso no digas, soy viejo, no digas el tiempo se me pasó, porque sos un obrero útil para sus manos. No digas que valés poco. Hay algunos que piensan, no, ¿cómo le voy a hablar a estas personas que tienen dinero? No voy a hablar a estas personas que tienen inteligencia, que parece que tienen renombre. Y Dios te dice, ¿pero qué acaso los que tienen dinero no necesitan a Dios? Viven re felices en sus mansiones, tienen casa y viven en abundancia. ¿Y qué es lo que tienen? Les falta a Dios. Y nosotros podemos darle eso. Por eso no digas que tu labor no tiene fruto. El Señor me decía, los obreros de la hora undécima son también aún aquellos jóvenes. El diablo engañó a la gente. Y ya te digo, gente a veces con 12, 13 años, y los chicos dicen, ya fue, loco, ya se me arruinó la vida, le fue mal en un examen, y dice, ya se arruinó mi vida, y los padres no saben qué hacer. Si tienes toda una vida por delante, tienes todo para emprender, o pasó un problemita, y ya la persona se viene abajo. Por eso hay chicos que hacen cualquier cosa, y Dios le dice, no pienses que todo se ha acabado. Dios sigue buscando obreros, y Dios tiene una buena paga. Lo que pasa es que a veces nosotros nos hemos metido y hemos puesto a personas como nuestros patrones que gobernaban sobre nuestras vidas y que nos han despreciado, que nos han desechado. Estas personas eran desempleadas espirituales, pero Dios te dice, lo que el mundo desprecia es porque no conoce. Dios conoce tu corazón y Dios ve que vos tenés dones, que vos tenés talentos, que vos tenés ministerio y que vos sos útil para el reino de los cielos. ¿Cuántos me pueden decir amén? Por eso no despreciemos a nadie, porque Dios todavía sigue buscando obreros. Lo que pasa es que a veces no hace falta obreros acá en la iglesia, hace falta obreros afuera, hace falta obreros con tus dones, con tus talentos, con aquello que Dios te está dando, con aquello que Dios te está hablando. Aquellas personas que quedaron ahí a las 5 de la tarde, no tenían nada que hacer, ¿qué iban a esperar? Pero ellos tuvieron fe porque le dijo, ¿quieren venir a trabajar? Era 1 hora nada más. Pero sabían que si Dios los llamaba es porque había un premio abundante y bendecido. Una vida en abundancia en esta tierra y en los cielos, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? No estemos como aquellos que estaban los dos obreros trabajando y estaba uno apoyado sobre la pala y cruza el jefe, y otro estaba apoyado sobre la pala también y cruza el jefe y le dice, ¿qué está haciendo usted? Y le dice, nada. Y le pregunta al otro, ¿y usted qué está haciendo? Yo lo estoy ayudando a él, le dice. Entonces hay gente, Dios nos llama, no digas que no estás haciendo, porque Dios, el que no quiere hacer es porque no quiere, pero no porque Dios no te está llamando, no es porque Dios no tenga un propósito, no porque Dios todavía sigue buscando obreros y sigue llamando a una vida abundante. Estos días veía una historia, ¿no es cierto? Dios está necesitando personas que le sirvan en su reino. Estos días leí una historia donde dice que había un muchachito, chiquito, tenía 5 o 6 años, y tenía una cabrita. Y la cabrita era muy traviesa y se le escapó al monte. Entonces este niño la corrió a buscar. Y la cabrita comenzó a trepar por el monte, a girar, a bajar, a subir, a entrar, a dar vuelta, hasta que sale del otro lado del monte. Y el chiquito atrás de ella subía, bajaba, entraba, giraba, daba vuelta para un lado y para otro, hasta que cruza del otro lado y la atrapa. Y le dice, esta cabra mala, dice, la voy a volver a la casa. Y entonces él dice, para no perderme, voy a volver por el mismo lugar, porque no sé ni por dónde vine. Entonces fue mirando las ramitas que él había roto, sube, baja, entra, da vuelta por todos lados, hasta que logra salir del otro lado con su cabrita. La lleva hasta su casa. ¿Qué pasó? Al otro día justo había una vaca de esas que son madrinas, las que guían a la tropa, ¿no es cierto? Y dice que la vaca esta vio abiertito un poco el camino y tenía que cruzar del otro lado. Entonces eligió ese camino y comenzó a dar vueltas, a subir, a bajar, a entrar a un lado, por el otro, y atrás de ella las vacas. Y se iban caminando, ¿no es cierto? Y cruzan del otro lado. A la vuelta, la vaca, para no perderse, vuelve por el mismo camino. Después pasó el tiempo, cruzó un hombre por ahí y comenzaron a caminar, a dar vuelta por un lado. La gente pensaba que era un camino y se comenzó a hacer un camino. Era un camino transitado, la gente iba por ahí, por allá, y después empezaron a venir los bueyes, las vacas, los ganados, los caballos, y ya se hizo un camino transitado. Pero toda la gente se quejaba y decía, qué loco habrá hecho este camino. Sube, baja, entra, da vuelta para un lado, va para otro, y es una locura este camino. Pero toda la gente seguía el camino y iban hasta el otro lado. Luego dice que cruzaron las carreteras, los autos, ¿no es cierto? Y toda la gente se quejaba, esta gente estuvo loca la que hizo este camino. Hasta que un día llegó el tiempo de asfaltar el lugar, habían pasado los años, y se ponen los obreros a trabajar y a comenzar a asfaltar aquel lugar, pero no sin antes decirse los obreros, cada uno de ellos diciendo, qué gente loca la que hizo este camino, podríamos cruzar en línea recta hasta el otro lado en menos de media hora y tardamos más de 3 horas en dar vuelta a todo este recoveco. Pero sucede que a lo lejos estaba un viejito mirando, y estaba apoyado así sobre un tronco, ¿no es cierto?
Y aquel viejito era el niño que hacía muchos años había perdido una cabrita que había caminado por aquel lugar. Y entonces decía, antes de quejarse tanto por el camino y por qué quién hizo el camino, deberían preguntarse, ¿por qué siguen ese camino? Había hecho y no seguir cualquier camino. La historia termina, ¿no es cierto?, diciendo cómo van a seguir el camino de una cabra loca. Pero, ¿no es cierto?, cómo vamos a seguir a veces cualquier camino. Y Dios nos llama a nosotros, a la gente en el mundo de hoy, sigue cualquier camino, no conoce. A mí me llamaba la atención, porque yo me acuerdo, yo no sé cuántos conocen, algunos no conocen acá, pero si algún día no conoce, acá en Sauce, una vuelta me llevaron a un trabajo, acá en Sauce, pues sí, esta historia parece una locura, pero vos sabés que acá en Sauce hay un lugar que es parecido, se llama Loma Alta. Algunos tal vez lo conocen. Si usted un día va, se va a acordar de lo que le conté. Usted sabe que va con el auto para allá. Después da vuelta y viene todo para allá. Después da vuelta y va todo para allá. Nosotros tardamos como 3 horas en llegar a una vuelta. Yo le decía a la maestra que nos había llevado una vuelta, yo le digo, si hubiéramos ido caminando, llegamos más rápido. Y me dice, es verdad, vos sabés que caminando se llega más rápido. No te estoy mintiendo, parece que estoy exagerando, pero es verdad. Y yo decía, qué loco hizo este camino. Debe ser que no se puede entrar. Pero Dios nos llama a nosotros a una vida abundante, a un camino de bendición. Dios nos llama a entrar en un camino de gloria y de bendición y a llamar a este mundo a salir de los caminos de perversidad. Y Dios por eso está buscando obreros. Ayer este día cruzaba, Lupita estaba mirando ahora se enganchó con una serie que se llama Cumbia Ninja, no sé cómo se llama, y crucé por ahí, estuve mirando, ¿no es cierto? Viste que la luz media bien adelantada ya viene. Y bueno, y estaba mirando y crucé por ahí. Y habla de esos que viven en la calle y que hacen medio reggaetoneros, no sé qué, nunca vi. Bueno, yo me crucé y la madre le estaba enseñando al chiquito. Y le decía al chiquito, ¿por qué mamá no arreglan los baches de la calle y de los caminos? Y le dice a la madre, ocurrió una serie, y lo único que vi fue eso, porque ni conozco de qué trata la serie. Entonces, crucé y le dice a la madre, hijo mío, porque la gente, los que están arriba, quieren que vos mires donde caminás y que mires todos los huecos y todos los tropiezos, para que vos nunca levantes tu cabeza y mires hacia arriba. Por eso no arreglan los baches. Y yo pensé, me quedé, qué bárbaro, ¿no? Y tenía como una moraleja así. Yo decía, ¿cuántas veces Dios nos llama a una vida abundante? Me hacía recordar que cuando nosotros vamos para acá, para Curuzú, nosotros vamos por el camino, y vos sabés que vos todo el tiempo cuando el camino es feo, vos tenés que ir mirando el camino, vos tenés que ir mirando hacia abajo. Yo me descuidé un día, íbamos en la ruta, y me descuidé, miré a una persona que estaba al costado, que parecía que se había quedado, rompí el tren delantero, casi rompí todas las gomas, hice un desastre con el auto, porque no podía. Ahora, si el camino es bueno, si el camino es lindo, vos vas tranquilo y vas disfrutando del paisaje, y podés cada tanto controlar el camino, pero vos podés elevar tus ojos. Cuando nosotros estamos en el camino de Dios, podemos estar tranquilos con nuestro camino, que tenemos un camino seguro y podemos elevar nuestros ojos al cielo. Podemos quitar la mirada de las cosas de la tierra, no sino estar atentos, pero quitar la mirada de las cosas pequeñas y de las cosas que están abajo y elevar nuestra mirada hacia el cielo, hacia lo que Dios quiere. Por eso por eso Pablo mismo cuando dice, poner vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero cuando nosotros estamos preocupados y no sabemos, por eso dice la Biblia que cuando estamos en Cristo Jesús, estamos en su camino, por torpe que seamos, es tan bueno ese camino, dice en Isaías, por torpe que seamos, no caeremos, no tropezaremos. Lo importante es que estemos en el camino de Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando uno entra en la... Yo te digo, Dios te está llamando a emprender aquellos sueños que Dios puso sobre tu vida. Aprender aquellos planes que Dios puso sobre tu vida. Cuando Dios te llama a la labor, no está hablando solo de una labor en Dios, sino los planes que Dios puso sobre tu vida. Que no seas un desocupado espiritual, que no digas que murieron tus sueños, que ya no sirve lo que vos estás emprendiendo, porque en Dios sí podés caminar y podés emprender los sueños que Dios puso sobre tu vida. Podés elevar tu mirada hacia el cielo y podés ver que caminás tranquilo con tus ojos puestos en los cielos. Y es entonces cuando ya uno está seguro en Dios, donde hay cosas que pueden ocurrir, pero no importa, tu mirada está más arriba. No sé si alguno me entiende, pero es cuando la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces no importa si llueve, no importa, vos estás bendecido, y vos decís, no hay problema. No importa porque yo estoy tranquilo. Si no llueve, no importa, la bendición está conmigo. Si estoy porque vos estás en la voluntad perfecta de Dios. No te andás quejando por cualquier cosa, porque cuando nosotros estamos meta con cantidad de cosas, es porque nuestro camino está errado. Estamos concentrados tanto en nuestro camino, medio perdiéndonos,
Cuando estamos en Dios, nosotros tenemos un camino seguro. Lo que me habla este pasaje también, ya te digo, las cosas raras. Obreros que estaban esperando a las 5 de la tarde que alguien los contratara. Era porque habían perdido todos sus sueños, todos sus planes y no tenían nada para hacer. Pero Dios les dice, ustedes tienen algo para hacer. Ustedes tienen un propósito en la vida. Ustedes tienen un sueño que Dios puso sobre sus manos. Y no te preocupes, que cuando Dios pone un sueño sobre tu vida, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a recompensar y Dios lo va a bendecir. Por eso dice el pasaje que cuando ellos van a las 5 de la tarde a trabajar, ellos cobraron un denario, igual que todos los otros. Eso es lo que a mí me sorprende, nadie le iba a pagar un denario. Son las tres cosas sorprendentes. Aquel Dios de misericordia, aquel Dios de bendición, que paga con abundancia. Vos te jugás por Dios, Dios se va a jugar por vos. Nosotros hemos abierto las puertas aquí en Sauce. Estos días me decían, ¿cuándo van a venir otros hermanos? ¿Cuándo van a venir? Para, le digo, vamos a descansar unos días porque estamos que sacamos los jofes. Nosotros porque tenemos que atender a los hermanos, hay que buscarlos. Tenemos cantidad de invitaciones. Los hermanos quedaron contentos en venir a ministrarnos. Hay muchos hermanos que van a venir y vamos a emprender cosas grandes. Fuimos a la radio Ciudad, fuimos con el hermano Humberto y el locutor de la radio me dice, ¿para cuándo los tupanoyas en la plaza? Y yo digo, amén, le decía yo, pero hasta los que no son de Dios te profetizan, porque estamos en los caminos. Y cuando vino el hermano Humberto también se me da una palabra, alzaos vuestras cabezas, alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Cuando nosotros abrimos las puertas de nuestra ciudad para que entren los siervos de Dios, bendición entra a nuestra ciudad. Dice la Biblia que Jerusalén hoy en día es un campo de guerra, es un desastre. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban Jerusalén, que matan a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Rechazaban a los siervos de Dios. Quiera Dios que nunca eso ocurra en nuestras vidas ni en nuestra ciudad. Cuando nosotros abrimos las puertas a los siervos de Dios, bendición, abundancia, prosperidad y paz entran. ¿Cuántos dicen amén? Espero que sea bendición esta palabra. Yo no quiero extenderme más, pero sí lo que el Señor me decía, mi hermano, vos tenés una labor en la obra de Dios. Te está llamado con un propósito. No es casualidad que vos estés en este lugar. Dios ha escogido esta iglesia pequeña y pequeño como somos, a veces pocos, a veces muchos, pero cada uno con su granita de arena hemos abierto las puertas de Sauce a un camino de bendición. Que venía la palabra que leía mi papá, que yo no sabía lo que le iba a leer también, que aquel que es generoso por generosidades será recompensado. En todo Dios nos suplió, en todo Dios nos bendijo, en todo Dios nos multiplicó. Y si somos fieles y seguimos más, Dios te va a bendecir grandemente. Porque cuando Él contrata obreros, los paga. Cuando el cielo contrata obreros, los paga el cielo. Y Dios sí que paga en abundancia. Nadie iba a pagar como pagó este.